Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 22 de septiembre, 29 de Elul en el calendario hebreo. Así llegamos al final del año, cuando en nuestra nefasta cuenta llevamos 717 días de guerra y 48 rehenes todavía están allí en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. Todos los diarios de hoy titulan con el anuncio de varios países que en las últimas horas comunicaron que reconocen un Estado palestino y otros que lo harán dentro de unas horas, esta noche, hora de Israel, pero en Nueva York. También nosotros vamos a centrarnos en este tema que algún día figurará en los libros de historia, porque ya sabemos que no todos los capítulos de la historia son gloriosos, algunos precisamente lo contrario. Comencemos. El diario Yediot Aharonot, en su tapa de hoy, dice que después del reconocimiento, Netanyahu espera a Trump para coordinar las medidas de reciprocidad, o sea, después de que algunos países, muchos, reconozcan un Estado palestino, Netanyahu se reunirá con Trump y vendrán las reacciones. El titular dice: el dilema de la reacción. Y vemos las imágenes de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Keir Starmer, el primer ministro de Gran Bretaña, que, según anuncia Yediot Aharonot, publica hoy una columna en este diario explicando, justificando por qué tomó la decisión de reconocer un Estado palestino, tal como lo hizo hace unos días nada más el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una entrevista con Canal 12 de la televisión israelí. La bajada del diario dice: el tsunami diplomático llegó ayer a un pico máximo sin precedentes cuando Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal anunciaron que reconocen un Estado palestino. La oposición israelí criticó al gobierno, abro comillas, grave fracaso diplomático. El primer ministro, que calificó la medida de un gran premio al terrorismo, está considerando tomar sus propias medidas muy fuertes que podrían llegar hasta la anexión de Judea y Samaria, pero teme que haya un veto de la Casa Blanca hacia esto. Francia y 8 países más tienen previsto sumarse a la lista. Finaliza la primera plana de Israel, de Yediot Aharonot. Y esta noche, antes de los discursos en la Asamblea General de la ONU, los países liderados por Francia y Arabia Saudita se van a reunir para debatir cómo llevar a la práctica la decisión que la Asamblea General ya aprobó de la solución de 2 estados. En la práctica, el establecimiento de un Estado palestino. En realidad, esto que estoy describiendo ya venía sucediendo. 145 países, de un total de 193 países miembros de la ONU, ya reconocieron un Estado palestino, pero la diferencia ahora es que se suman países occidentales importantes y algunos de ellos viejos aliados de Israel. La propuesta de Francia y Arabia Saudita llama a establecer un Estado palestino soberano e independiente, estable desde el punto de vista económico, desarmado y democrático, que conviva con paz y seguridad junto a Israel. Ese es el texto. La declaración de estos 2 países condena la masacre de Hamás contra la población israelí el 7 de octubre de 2023 y los ataques israelíes contra civiles en la Franja de Gaza, el cierre, el asedio a la franja, el hambre, lo que la ONU y muchos países califican de hambruna intencional. Estos países
Francia y Arabia Saudita y los que van a suscribir hablan de un proceso con muchas condiciones y al final de ese proceso se establecería el Estado palestino, dicen ellos. ¿Cuáles son algunas de esas condiciones? En primer lugar, cese de fuego y liberación de los rehenes. El Estado palestino se establecerá en Cisjordania y la Franja de Gaza, dicho esto entre comillas, sobre la base de la autoridad palestina. Jamás será desarmado y no formará parte del gobierno. Todo eso llevará a la normalización de relaciones entre Israel y los países árabes y se hará con garantías de seguridad para Israel. Este plan llama también a poner en práctica la resolución número 194 de la ONU, o sea, el derecho de retorno. Vuelvo entonces al diario Yediot Aharonot, que sigue, como todos hoy, con el tema político-diplomático, y en la edición de hoy, en una de sus páginas, titula Trampa diplomática. Arriba a la derecha, según lo vemos nosotros en la pantalla, el calendario de algunos highlights, algunos puntos claves de lo que será la Asamblea General de la ONU. Esta noche, como decíamos, Francia, Arabia Saudita y otros países reconocerán un Estado palestino y después, mañana, 23 de septiembre, a las 4:15 de la tarde, hora de Israel, habla Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Y a continuación, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el rey Abdalá de Jordania y Tamim Al-Thani, el emir de Qatar, que seguramente se acordará de nosotros en su discurso. El miércoles 24 de septiembre, Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, otro que seguramente nos mencionará, Emmanuel Macron, presidente de Francia. El jueves 25, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, hablará a través de video, ya que no puede entrar a Estados Unidos, no le han concedido la visa, y el viernes 26 de septiembre, a las 4 de la tarde, hora de Israel, hablará el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y en la columna que publica hoy en el diario Yediot Aharonot, el primer ministro británico, Keir Starmer, justifica su decisión y explica que él lo que quiere hacer y lo que hace es que llama a terminar la guerra y liberar a todos los rehenes. La solución de dos estados, dice, deja afuera a los extremistas que buscan la exterminación del Estado de Israel y los extremistas que buscan la expulsión de los palestinos. Una paz sostenible se logrará cuando Israel sea un país seguro y protegido, junto a un Estado palestino estable y desarmado. Fin de la cita. Y también escribió y dijo varias veces en las últimas horas que el reconocimiento de un Estado palestino no es un premio al terrorismo de Hamás, que no formará parte del gobierno de ese Estado. A esto, entre otras cosas, respondió anoche el primer ministro Netanyahu. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. Tras la horrible masacre del 7 de octubre, están premiando al terrorismo. Y les digo otra cosa, no ocurrirá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Durante años he impedido la creación de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión interna e internacional. Lo hicimos con determinación y prudencia diplomática. Además, duplicamos el número de asentamientos judíos en Judea y Samaria y seguiremos en este camino. La respuesta a este nuevo intento de imponer un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará tras mi regreso de Estados Unidos. Estén atentos. Netanyahu convocó anoche una reunión de emergencia para ver cómo se hace para frenar este tsunami, este efecto dominó que comenzó Francia, y definir también cómo reaccionará Israel. No fueron invitados a esta reunión, que fue bastante reducida,
y de la que no se filtró casi nada a la prensa, no fueron invitados, decía, los ministros del ala de extrema derecha del gobierno, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que, como se sabe, presionan, exigen medidas extremas en respuesta a esta ola de reconocimiento de un Estado palestino, especialmente o en primer lugar la anexión de Judea y Samaria. Según informó anoche Canal 12, en la reunión se barajaron varias posibilidades. Una de ellas es lo que denominan soberanía con distintos formatos, o sea, podría tratarse de un cambio en la calificación de las distintas áreas de los territorios palestinos, con lo cual se cambian las normas de seguridad, quién tiene el dominio, el poder desde el punto de vista civil y de seguridad. Todavía no se conocen detalles al respecto, y también podría ser una anexión parcial, por ejemplo, del Valle del Jordán, solamente del Valle del Jordán. La segunda medida que el gobierno evalúa como respuesta al reconocimiento de un Estado palestino es el cierre de consulados, especialmente el consulado de Francia en Israel, ya que el gobierno de Francia es considerado por Israel el que inició todo esto junto con Arabia Saudita. De acuerdo con este informe de Canal 12, tanto el primer ministro Netanyahu como el ministro de Inteligencia Ron Dermer, que allí los vemos como parte del informe de anoche en este canal, decía el primer ministro Netanyahu y el ministro Ron Dermer, que también es el enlace del gobierno israelí con la Casa Blanca, los dos destacaron que lo más importante es trabajar en coordinación con Estados Unidos. Hay una corriente, hay un tsunami, pero se lo puede transformar en una oportunidad si trabajamos en forma correcta, decían anoche en la reunión. Por lo tanto, la decisión sobre cómo reaccionará Israel a este tsunami se tomará y se anunciará después de la reunión que mantendrá el primer ministro Benjamin Netanyahu con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de exactamente una semana. Y allí vemos ahora a la ministra de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, ahora la vamos a ver otra vez, Barsem Shahin, en rueda de prensa sobre la situación política, diplomática e internacional, y entre otras cosas habló de una esperanza para el pueblo palestino que, según dijo, se encuentra bajo una amenaza existencial. La ministra destacó que el reconocimiento de un Estado palestino es una medida irreversible y que la autoridad palestina, dijo, se prepara para abrir embajadas en algunos de los países que anunciaron este reconocimiento. También va a elevar el nivel de su representante en Gran Bretaña, que a partir de ahora tendrá el rango de embajador, y prometieron tanto ella como el propio representante que izarán la bandera palestina en las nuevas sedes diplomáticas. El casi embajador palestino en Gran Bretaña dijo en las últimas horas que esta decisión del primer ministro británico Starmer es una compensación y una corrección de los errores del pasado, especialmente la declaración Balfour y el establecimiento del Estado de Israel. Y Hamás, por su parte, también celebró estos anuncios y dijo en un comunicado que, abro comillas, hacen falta pasos concretos, medidas reales, terminar la guerra en Gaza y frenar los planes de anexión en Cisjordania y Jerusalén Este. Fin de la cita. Según decían esta mañana en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, a pesar de todo esto, los palestinos no salieron masivamente a festejar. La calle palestina no ha mostrado alegría, entusiasmo, y dicen que son declaraciones importantes. Es cierto, para ellos lo son, pero son eso, declaraciones, y en lo inmediato, a mediano plazo, a corto plazo, no traerán ningún cambio, porque en la práctica estas declaraciones
de reconocimiento no cambian nada. En Galei Tzahal citaron a un funcionario de alto rango de Fatah, que es el partido al frente de la autoridad palestina, y este funcionario decía: todo esto es muy lindo, pero nosotros no necesitamos el reconocimiento de los países del mundo, sino de un solo país, que es Israel. Y por supuesto que todo esto también influye en el terreno, en la posibilidad de que sean liberados los rehenes israelíes, los 48 secuestrados que siguen en la Franja de Gaza, y allí estamos viendo una de las tantísimas manifestaciones de los últimos días en reclamo por la liberación de los rehenes, y también impacta en el tiempo y la legitimidad que le queda al ejército israelí para seguir avanzando hacia la conquista de la ciudad de Gaza. La semana pasada dijimos que habían entrado en Gaza 2 divisiones de las Fuerzas de Defensa de Israel y faltaba la tercera, ya que el ritmo de evacuación de los civiles era muy lento. Hamás ya parece haber perdido el control por completo y la capacidad para impedirle a la gente que se desplace, que se retire de la ciudad de Gaza hacia las zonas humanitarias establecidas por Israel. Y entonces la tercera división entró en las últimas horas, la tercera división de las Fuerzas de Defensa de Israel, y ya comenzaron a ocuparse de infraestructura terrorista de Hamás en la ciudad de Gaza, sobre todo túneles que hasta ahora no habían atacado, siempre con muchísimo cuidado, dicen, e incluso cambiando los planes sobre la marcha si hace falta, para no poner más en riesgo a los rehenes y por supuesto no provocar la muerte de alguno o algunos, y para cuidar también a los soldados. Según informó anoche Canal 12, toda la cúpula de las fuerzas de seguridad piensa que ya ahora, antes de seguir avanzando en esta operación militar de conquista de la ciudad de Gaza, debido a la operación militar israelí como está hasta ahora, han mejorado considerablemente las condiciones para llegar a un acuerdo y liberar a los secuestrados, solamente por la presión y también por el hecho de que es evidente que va en serio. Al principio se decía, no, este anuncio de la operación es un método de presión contra Hamás para que libere a los rehenes, pero no, ya es evidente que la operación es una realidad y antes de que se complete el operativo. Y esto, que las condiciones están dadas ahora y no hay que esperar al final, es algo que los altos mandos de las fuerzas de seguridad le están diciendo al gobierno, a los responsables de negociar y de tomar decisiones. Al mismo tiempo, Egipto presiona a Hamás para que acepte un acuerdo para que libere a los rehenes y termine la guerra. Y todo eso mientras Israel sigue ampliando e intensificando la operación militar, y al mismo tiempo en la mañana de ayer fueron disparados 2 cohetes desde la ciudad de Gaza hacia Ashdod, aquí donde me encuentro, y el Consejo Regional Lajish. En algunas zonas las sirenas sonaron después de las explosiones, cómo decirlo, no fue muy agradable, y en la ciudad de Ashdod todavía no se habla de otra cosa. A Hamás, nos explicaban ayer algunos expertos, todavía le quedan misiles, algunos cientos, algunos miles, de mediano y largo alcance también. Y muchas veces se apresuran a dispararlos cuando las tropas israelíes avanzan y se acercan a los lugares donde tienen todavía almacenados misiles y lanzaderas para poder utilizarlos antes de que sean destruidos por las fuerzas de defensa de Israel. Allí está lo que quería mostrarles. Esta mañana leía en los diarios entrevistas con familiares de rehenes, y más allá de lo que dicen y reclaman, y también familias de soldados y familias de soldados caídos, la tristeza en las miradas de esos entrevistados realmente fue muy impactante.
Todavía, como decíamos al principio, hay 48 rehenes allí en la Franja de Gaza y, como decían los familiares en las últimas horas, abro comillas, nosotros no tenemos celebración. Cuando todos están festejando, esas son las horas más difíciles para las familias. Por supuesto que cada día es difícil, pero hay ciertas fechas que agudizan esa sensación de impotencia, desesperación y de basta ya, basta. También será difícil la fiesta, como decía, para las familias de los soldados, y ahora tenía que mostrarles el video de los soldados. En este Rosh Hashanah, más de 100.000 soldados reservistas no compartirán la fiesta, el inicio del año, este Rosh Hashanah, con sus familias, no estarán en sus casas. A ellos, por supuesto, se suman decenas de miles de soldados del servicio regular que, como se dice, Sogrim Hag, o sea, cierran, se dice en la jerga de la gente joven que está en el ejército, o sea, tienen que quedarse en las bases o en el frente durante la festividad, más los miles y miles de policías y agentes de las fuerzas de seguridad que nos protegerán a los ciudadanos israelíes en todo el país, en las rutas y en las fronteras, y como siempre, pero un poco más que de costumbre, el despliegue de seguridad será muy importante, ya que, entre otras cosas, se sospecha que podría haber una escalada en Judea y Samaria. Y por supuesto, está el recuerdo, la memoria de los que ya no volverán, los soldados caídos en esta cruenta guerra, los civiles masacrados por el terrorismo. Así que en este final y comienzo solo nos queda aferrarnos a la esperanza de que el próximo año sea mejor, mucho mejor, que los secuestrados vuelvan a casa, que los soldados vuelvan a casa, que reconstruyamos nuestra casa, Israel, y nuestra sociedad. Les deseo a todos, mis queridos amigos de Israel a Diario, que este nuevo año traiga paz, luz y armonía, buena salud, alegrías, satisfacciones, especialmente para ustedes, y, como siempre, les hago llegar toda mi gratitud. Y que tengamos buenas noticias. Shana Tova Umetuka.